desde un lado de Disney World que no conoces hasta el futuro de la humanidad. Bienvenido a Doctops, estos son 7 artículos escalofriantes encontrados en Wikipedia. Número 7. Es inquietante saber que solo en los Estados Unidos, más de 40.000 cuerpos han sido descubiertos que hasta el día de hoy siguen sin ser identificados, la mayoría víctimas de asesinato. Nadie sabe quiénes son, o mejor dicho, quiénes eran. Quizás en algunos casos sus huellas digitales fueron destruidas, sus caras desfiguradas a tal punto de no poder ser reconocidos, falta de compatibilidad de ADN o simplemente nadie se acercó a identificar el cuerpo, dejándolo en el olvido. En esta página de Wikipedia se pueden encontrar numerosas víctimas de asesinato, con detalles de cómo dieron su último respiro y lo poco o mucho que se sabe de cada una. Lo más perturbador de todo son las imágenes reconstruidas de cómo estas personas habrían sido físicamente cuando aún vivían. Además, el hecho de que las imágenes que se muestran tampoco llevan sus nombres reales lo hace de por sí más inquietante. Odessa Jane Doe, Valentina Sally, John Doe. En su momento fueron igual que nosotros, pero ahora por medio de estas imágenes son como fantasmas. Número 6. Lista de incidentes en el parque de atracciones de Walt Disney. Desde el 2001, las autoridades estatales han exigido a Disney que informe dichos acontecimientos para su investigación. Si revisas este artículo de Wikipedia, te darás cuenta de que la lista de incidentes es mucho más larga de lo que te hubieses imaginado. Uno de estos trata sobre un niño de 9 años que en el 2010 murió aplastado por un autobús de transporte de Disney mientras montaba su bicicleta. Otro, como un niño de 4 años se ahogó en el foso que rodea el castillo de la Cenicienta. O uno reciente, como un niño de 2 años fue atacado por un caimán en la orilla de la laguna de Seven Seas. A pesar de que la mayoría de los incidentes de la lista no son necesariamente culpa de Disney, es inquietante saber que en el lugar más feliz del mundo ocurren tantos accidentes aterradores. Número 5. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés. Llevó a cabo experimentos médicos letales sobre prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas eran tratadas como ratas de laboratorio. Algunos fueron inyectados con sangre de animales infectados y otros sometidos a vivisección. Los abrían para exponer y sacar sus órganos mientras estaban aún con vida y lo hacían sin anestesia. Las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas. Algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X. También experimentaron con armas biológicas, granadas y hasta lanzallamas en hombres, mujeres y niños. Estos son solo unos pocos ejemplos de las atrocidades que se llevaron a cabo. Todo lo que te puedas imaginar probablemente lo encuentres ahí. Número 4. Esta fotografía es la de Rosemary Kennedy en 1938, 3 años antes de su lobotomía. Ella era hermana del fallecido expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, e hija del político Joseph P. Kennedy. Durante su nacimiento, el médico no estuvo disponible de inmediato y la enfermera ordenó a su madre Rose Kennedy que mantuviera las piernas cerradas, lo que obligó a la cabeza de Rosemary a permanecer en el canal de parto durante 2 horas. La acción resultó en una pérdida nociva de oxígeno y producto de esto tuvo un leve retraso mental permanente. Los Kennedy siempre mantuvieron esto en secreto. Nadie fuera de la familia sabía que ella tenía ese problema. Cuando creció, su personalidad empezó a cambiar drásticamente. Empezó a comportarse de manera rebelde, incontrolable, a tal punto de que podría afectar la carrera política de su padre, quien quería mantener una reputación intachable. Debido a esto, su padre Joseph Kennedy optó por probar un nuevo método quirúrgico de la época para pacientes con problemas mentales, y los doctores le habían dicho que calmarían a su hija. Ese procedimiento era la lobotomía, donde a los pacientes les cortaban partes del cerebro aún estando conscientes. A pesar de los riesgos, el infame procedimiento se llevó a cabo. Al finalizar la cirugía, Rosemary acabó casi como un vegetal con la inteligencia de una niña de 2 años y sin poder caminar ni hablar. Su padre decidió enviarla a un lugar lejano donde se hagan cargo de ella, y ni él ni su familia la volvieron a ver. Número 3.
Tarrare era un francés de la época del 1700, conocido por sus extraños hábitos alimenticios. Básicamente, tenía un apetito insaciable, constantemente hambriento. Físicamente, tenía una boca excepcionalmente grande, con dientes manchados y labios casi invisibles. A pesar de reportes de que podía comer su propio peso en carne a lo largo de un solo día, Tarrare no engordaba. Solo cuando estaba lleno, su abdomen se hinchaba como un gran globo, para después volver a su estado normal. También olía culo. Este olor se hacía notablemente peor después de comer. Sus ojos y mejillas se volvían sanguinolentos, un vapor visible se desprendía de su cuerpo y entraba en un estado letárgico durante el cual eructaba ruidosamente. Lo peor de todo es que no solo consumía comida, sino que solía comer de todo: ratones vivos, gatos, serpientes y hasta carne humana. Tarrare falleció en 1798 de tuberculosis. Cuando le hicieron la autopsia, se descubrió que el esófago era normalmente ancho y cuando sus mandíbulas estaban abiertas, los cirujanos podían ver un gran canal hasta su estómago. Se encontró que tenía el cuerpo lleno de pus, su hígado y vesícula biliar eran anormalmente grandes y su estómago era enorme, con úlceras cubriendo la mayoría de su cavidad abdominal. Número 2. A pesar de los múltiples asesinos en serie a lo largo de la historia, este sin lugar a duda es uno de los peores. Solía traer a niños a lugares aislados y después, utilizando lo que él llamaba implementos del infierno, los torturaba, mutilaba y los mataba para finalmente comérselos. La parte más inquietante de esta página es la carta que le escribió a la madre de su última víctima, la pequeña Grace Budd de 10 años. Había conocido a la familia anteriormente y a pesar de que pensaba comerse al hijo, cuando vio a Grace se decidió por ella. La carta dice: «Querida Miss Budd, el domingo 3 de junio de 1928, yo la visité en el 406 Oeste, calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla con el pretexto de llevarle a una fiesta. Usted dijo que sí. La llevé a una casa vacía que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Se quedó recogiendo flores. Yo subí y me desnudé para no manchar la ropa con sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, me pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Imaginen el terror de la madre después de recibir semejante carta. Por suerte, Albert Fish fue capturado y enviado a la silla eléctrica. Número 1. Este artículo de Wikipedia trata sobre la cronología hipotética del futuro. Existen campos donde científicos actuales están empezando a entender cuál será el curso de los acontecimientos en un futuro lejano. Todas las predicciones del futuro de la Tierra, del sistema solar y del universo deben ajustarse al principio de la segunda ley de la termodinámica. Esta establece que la entropía o pérdida de la energía disponible para hacer un trabajo debe incrementarse a lo largo del tiempo. Las estrellas deberán en algún momento agotar todo su hidrógeno como combustible. Los planetas abandonarán sus órbitas debido a encuentros gravitacionales y finalmente las galaxias se separarán. Aunque no es tan aterrador, sí es algo inquietante a medida que ves esta lista.